Ya le hemos hablado de la cuarta dimensión. ¿Le gustaría ir allí de forma consciente? Vamos a mostrarle cómo. ¿Es verdad que podemos ir al mundo astral? Por supuesto. Y no solo eso. Usted se sorprendería de saber que lo hacemos cada noche cuando dormimos. Solo unos pocos saben que es así, y lo recuerdan. La mayoría lo hace inconscientemente, pero todos vamos a la cuarta dimensión cada noche. Este es realmente un proceso natural. Me viene a la memoria un caso muy especial. Alguna vez llegué a un pueblo y busqué un hotel. Pero todos los hoteles estaban llenos. No había hospitalidad para nadie. Sin embargo, conseguí un alojamiento en un salón de huéspedes. Yo pagué por el último de estos lechos y en él me acosté a dormir. Pero por ahí, a la medianoche, un hombre golpeó en aquella casa solicitando también alojamiento. La dueña lo llevó a nuestro salón diciéndole: «No tengo más camas, vea, todas están ocupadas. En ninguna parte hay hospitalidad. Dormiré en este salón aunque sea en el suelo. Póngame una alfombra o estera y una almohada para mi cabeza porque estoy muy cansado», dijo el pasajero. Conmovida, la dueña accedió a lo que el hombre le pidiera. Yo me encontraba despierto, viendo y oyendo todo aquello. El pasajero se acostó en el suelo y se propuso conciliar el sueño. Observé detalles. Mientras el hombre estaba en vigilia, se movía a uno y otro lado, como queriendo acomodarse al duro piso. De pronto dejó de moverse y entonces veo con asombro una nube grisácea, ovoide, que fue saliendo de entre sus poros por todo el cuerpo. Tal nubecilla flotó por unos instantes sobre aquel cansado cuerpo y, colocándose en posición vertical, asumió la forma del peregrino. Me miró fijamente y luego salió de aquel salón caminando normalmente. He aquí, amigos míos, lo que sucede siempre en ese estado de transición existente entre vigilia y sueño. Tal peregrino se alejó de su forma densa. Ustedes todos hacen lo mismo, pero en forma inconsciente. Sorprendente. ¿Y qué podemos hacer cuando estemos en el mundo astral? ¿Por qué es eso importante? Es necesario que ustedes comprendan la necesidad de aprender a salir del cuerpo físico a voluntad. Quiero que entiendan que el cuerpo físico es una casa en la que no tenemos por qué estar prisioneros. Fuera del cuerpo físico, uno puede darse el lujo de invocar a los seres queridos que ya pasaron por las puertas de la muerte. Estos concurrirán a nuestro llamado y podremos entonces platicar con ellos personalmente. Fuera del cuerpo físico, podemos invocar a los ángeles para conversar con ellos cara a cara, personalmente. Es bueno que ustedes entiendan que en el pasado nosotros tuvimos otros cuerpos, otras existencias, y fuera del cuerpo físico podremos recordarlas, revivirlas con entera exactitud. La clave para salir fuera de la forma densa, fuera de este cuerpo carnal, es muy sencilla. Óiganme bien, escúchenme. En esos instantes de transición que existen entre la vigilia y el sueño, uno puede escaparse del cuerpo de carne y hueso a voluntad. Espere un minuto. ¿Es seguro ir al mundo astral y regresar? Estimables amigos, con este procedimiento pueden ir. Lo importante es que no tengan miedo. Aquellos que dicen que el desdoblamiento de la personalidad humana es peligroso, que mientras uno está ausente otro viene y se lo invade, etc., están muy equivocados. Porque esos que así hablan, sucede que todas las noches se salen de su cuerpo. Desdoblarse intencionadamente equivale a darse uno cuenta de sus propias funciones naturales y cooperar con la naturaleza. El desdoblamiento no puede ser peligroso jamás. Cuando yo quiero salir del cuerpo físico a voluntad, aprovecho el instante de estar dormitando, el momento aquel en que uno no está ni dormido del todo ni despierto del todo. En ese preciso momento, hago lo que hizo aquel peregrino de mi historia.
Me levanto suavemente como sintiéndome vaporoso, fluídico, gaseoso. Después salgo del cuarto, lo mismo que aquel consabido pasajero de la casa de huéspedes, y me dirijo a la calle. El espacio es infinito, y volando puedo viajar a todos los lugares de la Tierra o del infinito. Ustedes pueden hacer lo mismo, mis caros amigos. Todo es que se lo propongan. Ante todo, no debe uno identificarse con el cuerpo material. En el preciso momento de hacer el experimento, deben pensar que ustedes no son el cuerpo. Deben comprender que ustedes son almas. Deben sentirse como almas fluídicas, sutiles. Después, sintiéndose así, en tal estado, levantarse simplemente de la cama. Lo que estoy diciendo tradúzcase en hechos. Todo lo que se necesita es dejar la pereza y poner atención en el proceso del sueño. Y si ustedes, de verdad, se proponen a salir del cuerpo a voluntad, lo conseguirán si siguen con exactitud mis indicaciones. Todos los hombres sabios del pasado abandonaban la densa forma para viajar consciente y positivamente en el espacio infinito. Entonces platicaban con los dioses santos y recibían maravillosas instrucciones. Fuera de este mundo físico, podemos experimentar en forma directa todos los misterios de la vida y de la muerte. Ahora comprenderán ustedes por qué pongo tanto énfasis en la necesidad de aprender a salir del cuerpo físico a voluntad. Bien. ¿Hay alguna ayuda para ir al astral? ¿Hay alguna práctica que pueda ayudarnos? Bien, amigo. Permítame decirle que hay seres invisibles, maestros que nos ayudan. Sin embargo, ustedes pueden pedirle auxilio a su propia Madre Divina particular. Me refiero a su Madre Naturaleza propia, porque es obvio que cada cual tiene la suya. Ustedes deben suplicarle en nombre del Cristo que los saque del cuerpo en aquel preciso instante en que se hallen en estado de transición entre vigilia y sueño. Pero recuerde usted aquel dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. Cuando ya se sienta en ese estado de lasitud propia del sueño, al empezar las primeras imágenes ensoñativas, venza la pereza y, sintiéndose como un fantasma sutil y delicado, hágalo del peregrino de nuestra historia en el salón de huéspedes. Levántese de su cama y salga de su casa. ¿Entendido? Maravilloso. ¿Hay otras prácticas o mantras que nos puedan ayudar en la proyección astral? En tratándose de proyecciones, del eidolon o astral y viajes suprasensibles fuera del cuerpo físico, tenemos mucho que decir. Por ejemplo, la frase del Kabir Jesús: «Dejad que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Es urgente e indispensable reconquistar la infancia en la mente y en el corazón. En verdad os digo que hasta que no seáis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Ese regreso al punto de partida original no es posible sin haber antes muerto en sí mismo. La esencia, la conciencia, está desafortunadamente embotellada entre todos esos agregados psíquicos que en su conjunto tenebroso constituyen el ego. Solo aniquilando tales agregados izquierdos y sombríos puede despertar la esencia a su estado original de inocencia. Entonces, reconquistamos la inocencia perdida. Resulta palmario y manifiesto que cuando la conciencia despierta, el problema del desdoblamiento voluntario deja de existir. Ciertamente, con una serie de mántricos sónidos, puede uno en forma consciente y positiva realizar la proyección del eidolon. 1. Un silbo largo y delicado semejante al de un ave. 2. Entonación de la vocal E, alargando el sonido con la nota Re de la escala musical. 3. Cantar la R, haciéndola resonar con el Si musical, imitando la voz del niño en forma aguda. Algo semejante al sonido agudo de un molinillo o motor demasiado fino y sutil. 4. Hacer resonar la S en forma muy delicada, como un silbo dulce y apacible.
La asana o posición es: acuéstese, el estudiante en la posición de hombre muerto. Decúbito dorsal, boca arriba. Ábranse las puntas de los pies en forma de abanico, tocándose por los talones. Los brazos a lo largo del cuerpo. Todo el vehículo físico bien relajado. Adormecido el devoto, en profunda meditación, cantará muchas veces los mágicos sonidos. Estos mantras se encuentran íntimamente relacionados con el departamento elemental de las aves y es ostensible que estas últimas asistirán al devoto en el desdoblamiento. Cada ave es el cuerpo físico de un elemental, y estos siempre ayudan al neófito a condición de una conducta recta. Si el aspirante anhela la asistencia del departamento elemental de las aves, debe aprender a amarlas. Quienes cometen el crimen de encerrar a las criaturas del cielo en abominables jaulas, jamás recibirán esa ayuda. Alimentad a las aves del cielo, convertíos en libertadores de esas criaturas, abrid las puertas de sus prisiones y os ayudarán en el desdoblamiento. Hemos expuesto los dos aspectos fundamentales de la clave regia. El pleno y absoluto desarrollo de estas dos partes, de la gran clave, nos permitirá desdoblarnos a voluntad, en forma consciente y positiva. Quienes de verdad anhelen experimentar las grandes realidades en los mundos superiores, deben desenvolver dentro de sí mismos los dos aspectos de la gran clave. Para ello, enseñaremos algunos mantras para desarrollar la facultad de desdoblarse voluntaria y positivamente en astral. Mantram significa palabra de poder. Las vibraciones de esas palabras, de esas letras, de esas múltiples combinaciones de sonidos, despiertan los poderes latentes del ser humano. El mantram Larra. Deben saber que el poder más grande que existe en el mundo, la mejor clave que se conoce para salir en astral, depende de las fuerzas sexuales. Se les hará raro que afirmemos esto. Pongan atención. Las energías creadoras, la famosa libido de la que nos hablaba Sigmund Freud, es decir, la fuerza sexual, cuando está en proceso de transmutación libidogenética, produce un sonido, el sonido anahata, ese misterioso sonido semejante al del grillo. Ustedes se adormecen vocalizando mentalmente las sílabas la-ra. Pero hay que hacer esta práctica con tenacidad, con constancia. Vocalicen mentalmente, luego adormézcanse. Esas dos sílabas tienen el poder de hacer vibrar intensamente las energías sexuales. Sabemos que tan pronto las energías están en potente y elevada vibración, se produce aquella letra que es el silbido mismo de Foat, el fuego. La letra S. Cuando ustedes escuchen ese mágico sonido anahata, no se asusten, gradúen el volumen. Ustedes pueden darle mayor resonancia con la voluntad. Y cuando ya esté el sonido vibrando muy intensamente, cuando tenga ya una gran resonancia, aprovechen, levántense de su cama. No se pongan a pensar que si me levanto con cuerpo o que si me levanto sin cuerpo. O si yo me levanto, ¿dónde queda el cuerpo? Levántense. Repito, levántense. Al levantarse, la naturaleza se encargará de separar la parte astral del cuerpo físico. Ustedes solo tienen que levantarse. Y antes de salir de su habitación, den un saltito con la intención de flotar en la atmósfera. Si ustedes flotan, es porque están en el mundo astral. ¿Entendido? Si ustedes no flotan, vuelvan a la cama y repitan el experimento. Muchos discípulos triunfan inmediatamente, y otros se gastan meses y hasta años enteros para aprender. En todo caso, la tenacidad siempre vence. Muy interesante.
Usted nos ha dado una serie de prácticas y mantras con los que practicar. Gracias por ello. ¿Qué tipo de actitud debemos tener hacia la proyección astral para hacerla con éxito? Hay que dejar las teorías e ir al grano, a los hechos, a la práctica. Muchos hermanos han perdido el tiempo con teorías. ¿Para qué? Millones de volúmenes y, sin embargo, los pobres estudiantes no tienen facultades. No saben viajar en cuerpo astral. Nunca han hablado con un maestro. Es muy triste el estado en el que se encuentran. Es necesario que seáis prácticos, mis caros hermanos. ¿Teorías? No. Eso es pérdida inútil de tiempo. Sed prácticos, tened mucha fe. No os canséis con estos ejercicios que os hemos dado. Otra clave que también ha dado muy buen resultado para salir en astral es la del discernimiento. Durante el día van ustedes por la calle, por ejemplo, y de pronto se encuentran con un amigo que hace muchos años no veían. En tal caso, reflexionen y pregúntense: ¿será que estoy en astral? ¿Andaré fuera de mi cuerpo? Entonces den un saltito con la intención de flotar. Es claro que si flotan, significa que están ustedes en el astral. Muchas veces los estudiantes se han hecho la pregunta a sí mismos, y al dar el saltito, el resultado es que estaban en el astral, que, como ya saben, es el mismo mundo de los sueños. Estaban realmente allí, pero andaban inconscientes creyendo que estaban en carne y hueso. De manera que hay que aprender a discernir. En las horas del sueño, uno vive en los mundos internos con la conciencia dormida. Allí vemos a los carpinteros en sus carpinterías, a los vendedores en sus almacenes, a los choferes conduciendo sus coches o sus máquinas, etc. Y todos están convencidos de que están en carne y hueso. Si alguien le pregunta a algún amigo de esos: ¿dónde cree usted que está, amigo mío?, siempre contesta que está en su cuerpo de carne y hueso. Si ustedes hacen esta práctica, y durante todo el día, a cada minuto, a cada segundo, en presencia de una persona que hace mucho tiempo no veían, en presencia de un objeto curioso, en presencia de una multitud, etc., y se hacen la pregunta, es claro que ésta se graba muy bien en el subconsciente. Y el resultado es que por la noche resultan haciéndose la misma pregunta en el mundo astral, despertando así la conciencia. Y es que lo que uno hace en el día se repite en la noche durante el sueño. Si se acostumbran a hacer este ejercicio durante el día, es claro que en la noche resultan haciéndolo también. Al hacerlo durante el sueño, se despierta la conciencia y entonces se pueden visitar voluntariamente los templos de la Logia Blanca. Se puede invocar a los ángeles, etc. En el astral podéis ir al Shambhala y hablar personalmente con el Divino Maestro, Jesús el Cristo. Él vive en el Shambhala, con su mismo cuerpo resucitado de entre los muertos. Jesús resucitó y tiene su cuerpo físico. Lo conserva vivo en el Shambhala. El Shambhala es un país del Tíbet, un país que está en estado de jinas, un país secreto. Fantástico. ¿Qué más debemos saber sobre el desdoblamiento? Primero, el estudiante aprende a salir en astral. Más tarde, aprenderá a meter el cuerpo físico en la cuarta dimensión. Todo aquel que aprende a viajar con el cuerpo de carne y hueso por entre los mundos superiores, de hecho puede hacer maravillas. Jesús caminaba sobre las aguas, porque llevaba su cuerpo físico sumergido dentro de los mundos internos. En el folleto les hemos dado la práctica para entrar al estado de jinas, y les animamos a que lo lean y lo practiquen con fe.